Si ustedes creen que la preferencia de un padre por un hijo no puede dañar a una familia, les quiero hablar del caso de mi madre y cómo mis abuelos siempre la dejaban de lado. ¿Cómo están, comunidad del último huésped? Mi nombre es Gustavo, actualmente tengo 29 años, pero la historia que les contaré sucedió algún tiempo atrás, cuando aún vivía con mis padres. Crecí en un hogar donde el peso del cariño siempre estuvo desbalanceado, y la balanza desafortunadamente nunca favoreció a mi madre. A ella, la hija mayor, la trabajadora, la que siempre estaba al pie del cañón, mis abuelos la trataban como si su existencia fuera una obligación más que un regalo. A veces me pregunto si es normal que el corazón duela al ver estas cosas. Mi madre, cuando mi abuelo enfermó del corazón, fue la primera en llegar al hospital. Ni siquiera esperó a que le pidieran ayuda. Ella ya estaba ahí, firmando papeles, consiguiendo medicinas, viendo cómo sacaba dinero para cubrir los gastos. Mientras tanto, mi tío Oscar, el hijo menor, estaba probablemente gastando lo poco que le quedaba de su último préstamo, porque claro, a él nunca le faltaron facilidades. Si chocaba el carro, ahí estaban mis abuelos para pagar el arreglo. Si lo despedían de algún trabajo, ellos le prestaban dinero para que se acomodara. Pero cuando mi mamá necesitaba algo, aunque fuera un simple favor, siempre había una excusa. «Ay, hija, no podemos, las cosas están difíciles». O algún comentario pasivo-agresivo. «Ya sabes cómo está tu hermano, no podemos dejarlo solo». Lo que más me dolía era cómo ignoraban lo evidente. Todo el mundo sabía que mi tío andaba metido en malos pasos. No había semana que no escucháramos algún rumor en la tienda o en el mercado. Que si lo vieron con fulano, el que vende cosas raras por la noche, que si estuvo en un enfrentamiento. Esos eran los comentarios de siempre, pero lo peor era que mis abuelos parecían sordos a todo. Su padre especialmente lo defendía a capa y espada. La gente siempre inventa cosas. Oscar no es perfecto, pero no es mala persona. Decía como si repetirlo bastara para hacerlo verdad. Incluso creo que fue por su culpa que mi abuelo tuvo un ataque al corazón. Mi tío apareció en su casa con el rostro desencajado y las manos temblorosas. Oscar llegó con la ropa arrugada, el cabello desordenado y una expresión que mezclaba cansancio y desesperación. Se dejó caer en la silla del comedor sin decir nada al principio. «¿Qué traes ahora, mijo?», le preguntó mi abuelo desde el sillón. «Papá, estoy mal», murmuró después de un largo silencio. Mi tío evitó su mirada, pero el temblor en sus manos y el sudor que le escurría no dejaban dudas de que estaba bajo el efecto de algo más que el cansancio. «Siempre es lo mismo contigo», le gritó, levantándose del sillón con dificultad. «Te lo dije, mijo, te dije que dejaras de andar con esa gente y en esas cosas. No me vengas ahora con que estás mal porque tú mismo te lo buscaste». Al final internaron a mi tío por el mal estado en el que venía. Pero esa misma noche, mi abuelo tuvo un ataque al corazón que lo dejó en el hospital. Después de que salió, mi mamá pasaba más tiempo en casa de sus padres que en la nuestra. No lo decía abiertamente, pero todos sabíamos que se sentía obligada a cuidarlos, especialmente a mi abuelo. Él no podía valerse por completo y mi abuela, aunque se esforzaba, no daba abasto con todo. Era mi madre quien se encargaba de llevarlo a las citas médicas, preparar las comidas que necesitaba e incluso de limpiar la casa cuando mi abuela estaba demasiado cansada. Mientras tanto, nuestro hogar comenzó a resentir su ausencia. Mi papá Uriel trabajaba largas jornadas y aunque no decía nada, yo sabía que le incomodaba la situación. Él no es un hombre de muchas palabras, pero cada vez que su esposa llegaba tarde, le decía que le había hecho falta su presencia. Y por las mañanas se levantaba sin decir nada para no incomodarla. Yo entendía a mi madre, de verdad, entendí que quisiera estar para ellos. Eran mis abuelos, pero me costaba ver cómo dejaba todo en nuestra casa, cómo se agotaba hasta el punto de que ya ni siquiera parecía la misma.
Llegaba tarde, con las manos cargadas de bolsas de mandado que compraba para mis abuelos o con papeles y recetas que debía revisar. Se sentaba a cenar con nosotros, pero siempre estaba distraída, como si todavía estuviera en otro mundo. Y lo peor era que sus padres no la valoraban. Cada vez que pasábamos a visitarlos, ahí estaban, hablando de mi tío Oscar. Que si ojalá esté mejor, que si pobrecito la vida le ha sido difícil, como si él no fuera el principal responsable de sus propios problemas. Mi abuelo, a pesar de estar convaleciente, todavía se preocupaba más por Oscar que por agradecerle a mi madre todo lo que había hecho por él. Recuerdo una vez que llegamos a la casa de mis abuelos después de un día largo. Yo la acompañé porque la noté muy cansada. Ella, sin esperar que se lo pidiera, se acercó para revisar las medicinas. ¿Ya te tomaste la pastilla de la presión, papá?, preguntó, con esa paciencia que parecía infinita. Él asintió, pero no dijo nada más. Solo se quedó en silencio, como si la atención de mi madre fuera algo natural, una rutina que no merecía mayor reconocimiento. No me dolía que fueran groseros, porque no lo eran, al menos no de forma directa. Era la indiferencia, la forma en que parecía que todo lo que hacía mi mamá se daba por sentado, como si estuviera cumpliendo con una obligación y no con un acto de amor. Eso me pesaba, no porque esperaba que la trataran como una reina, pero sí porque sabía cuánto esfuerzo le costaba estar ahí para ellos. Mi mamá siempre encontraba la manera de ayudarlos, aunque significara dejar de lado cosas importantes en nuestra casa, cosas que afectaban a mi papá, a mí, a ella misma. Y aunque ella lo hacía con gusto, yo no podía evitar pensar en cómo esas pequeñas omisiones, esa falta de reconocimiento, la desgastaban día a día. Además, la relación entre mi papá y mi tío nunca fue buena. Mi papá no hablaba mucho de esos conflictos, pero yo sabía que todo empezó cuando Oscar le pidió un préstamo hace algunos años. Era una cantidad considerable y papá, a pesar de las dudas, aceptó ayudarlo porque mi mamá insistió. Pero mi tío nunca devolvió el dinero. Para colmo, cuando lo confrontó, el hombre tuvo el descaro de ponerse a la defensiva, como si el error fuera de mi padre por esperar que cumpliera su palabra. Esa fue la primera vez que lo escuché decir con firmeza: a Oscar no lo quiero en mi casa. Mi papá siempre decía que la familia debía ser un refugio, un lugar seguro, y que su cuñado con sus problemas ponía eso en peligro. Una vez, incluso, tuvieron un enfrentamiento en la puerta de nuestro hogar. Mi padre salió a recibirlo y lo primero que le dijo fue: «Tú aquí no tienes nada que buscar». Esa postura no ayudaba a la relación con mis abuelos. Aunque nunca lo dijeron directamente, yo sabía que esa era una de las razones por las que no lo querían del todo. Para ellos, mi papá era demasiado estricto o poco comprensivo. Mi abuela alguna vez comentó: «Uriel siempre ha tenido algo en contra de Oscar, como si él fuera perfecto». Mi mamá nunca discutía con ellos por eso, pero yo podía ver cómo esas palabras le dolían. «Tu madre es una buena mujer», me dijo papá una vez mientras arreglaba una lámpara en la sala. «Pero a veces siento que sus papás no la valoran como deberían». Ella no podía dejar de preocuparse por ellos, aunque eso significara estar en medio del conflicto entre su esposo y su hermano. Las cosas se pusieron extrañas cuando algo empezó a pasar con mi tío. Actuaba cada vez más raro y no solo se trataba de él. Incluso su presencia y energía se sentía diferente. Yo no lo veía seguido, pero mi mamá sí. Y una noche mientras cenábamos nos contó lo que había estado notando. «Mi hermano anda raro», dijo mientras partía su tortilla en pedazos pequeños. Su tono no era de enojo ni de preocupación, sino más bien de desconcierto, como si todavía no supiera cómo procesar lo que estaba viendo. «¿Raro cómo?», pregunté, porque con mi tío el raro podía significar cualquier cosa. «Es que no sé cómo explicarlo. No es como antes. Antes era inquieto, hablaba mucho, siempre inventaba cosas. Pero ahora hay algo en su mirada, como si estuviera vacío. Y no es el vacío de siempre, no el que conocemos de él, sino uno diferente».
Mi papá, que hasta ese momento no había dicho nada, resopló y dejó el tenedor en la mesa con un ruido seco. Eso no es raro. Eso es lo que pasa cuando te metes tanta porquería al cuerpo. Lo he dicho 1000 veces, Oscar no tiene remedio. Mi madre ignoró el comentario y continuó, ahora mirándome. Tu abuela dice que no duerme. Lo escucha caminar en su cuarto toda la noche. Ida y vuelta, como si no pudiera descansar. Y cuando se queda quieto es peor. Se para junto a la puerta, como si estuviera esperando a que alguien entrara. Como si creyera que lo van a atacar. ¿Y quién va a entrar? ¿A quién está esperando?, preguntó mi papá con sarcasmo. Eso no es miedo, es paranoia. Se ha pasado la vida huyendo de las cosas que ha hecho y ahora le está cobrando factura. Tú misma sabes que lleva años metido en malos pasos, con gente que no es de fiar. Todo eso deja huella. No es un asunto de fantasmas, es la realidad que él mismo escogió. Mi mamá tenía esa expresión que siempre ponía cuando estaba tratando de encontrarle sentido a algo que no podía entender. Y mi papá, como siempre, parecía convencido de que ya tenía todas sus respuestas. ¿Y mis abuelos qué dicen?, pregunté al fin, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Nada, tu abuela lo excusa como siempre, diciendo que está pasando por una mala racha. Tu abuelo, bueno, apenas habla. Desde lo que pasó, no ha vuelto a discutir con él, pero tampoco lo enfrenta. Creo que a veces prefiere simplemente ni verlo. Pues deberían enfrentarlo, intervino mi papá, algo tenso. Si lo quieren tanto como dicen, deberían cuidarlo de verdad. No es normal que alguien se quede parado toda la noche junto a una puerta, esperando a que lo ataquen. Eso no es miedo, es culpa. Sabe que ha hecho cosas malas y ahora está pagando las consecuencias. Esa noche, después de terminar de cenar, me quedé pensando en lo que había contado mi madre. Pude imaginarme a mi tío Oscar, parado en la oscuridad de su cuarto, con esa mirada vacía que mi mamá describía. Una tarde estaba sentado en la mesa de la cocina, tratando de avanzar con unas tareas de la universidad. En eso mi madre llegó de casa de mis abuelos. Dejó las bolsas del mandado en la encimera con un ruido seco. Y en lugar de ponerse a cocinar como siempre, se quedó ahí, parada, con la mirada perdida. ¿Todo bien?, le pregunté sin levantar mucho la vista. Según ella, algo extraño había pasado con Oscar. Estábamos en la sala, empezó, hablando lentamente, cuando de repente tu tío comenzó a hacer ruidos extraños, como si se estuviera ahogando. Al principio pensé que algo le estaba pasando, pero cuando lo miré, me di cuenta de que lo estaba haciendo a propósito. Me detuve, tratando de entender lo que decía. ¿A propósito? ¿Por qué haría algo así?, pregunté. Eso mismo pensé, continuó. Pero lo peor fue que, cuando le dije que dejara de hacerlo, empezó a reírse. Como si se estuviera burlando de mí. Como si el simple hecho de asustarme le divirtiera. Yo no dije nada, recordando las palabras de mi padre. Mi tío no era una persona estable, y seguro todo eso era consecuencia de sus acciones. Poco después, mi mamá me pidió que la acompañara a casa de mis abuelos. Yo tenía otras cosas pendientes, pero acepté porque noté en su voz un cansancio distinto al de siempre, como si necesitara apoyo. Cuando entramos, ella caminó directo a revisar la despensa. Voy a checar si necesitan algo para la semana, dijo en voz baja. Cuando vi a mis abuelos me quedé sorprendido. Mi abuelito estaba más pálido de lo habitual y mi abuelita había adelgazado tanto que sus mejillas parecían hundidas. Ambos tenían ojeras, como si no hubieran dormido bien en semanas. La casa misma parecía diferente, y no solo por cómo se veía, sino por cómo se sentía. Intenté no pensar demasiado en lo que estaba sintiendo, pero no podía evitarlo. Había algo que me incomodaba profundamente, además de un olor peculiar, como rancio. En esa ocasión no tuve la oportunidad de ver a mi tío. Me habían dicho que se quedaba dormido durante el día, porque en las noches siempre estaba nervioso.
Una tarde, mientras mamá estaba preparando café, se me acercó algo nerviosa. «Hijo, ¿puedo contarte algo?», dijo de repente, rompiendo el silencio. Levanté la vista de lo que estaba haciendo. «Claro, mamá, ¿qué pasó?», respondí dejando las tijeras sobre la mesa. Hizo una pausa antes de hablar, como si dudara de cómo empezar. «Es algo que me contó tu abuela, algo que pasó en su casa». «¿Qué cosa?», pregunté sin mucho interés pensando que se trataba de Oscar. «Me dijo que últimamente he estado viendo cosas extrañas», comenzó en voz baja. «La primera vez fue hace algunos días en la noche. Me relató que estaba en el pasillo, acomodando algo. En ese momento giró el rostro y miró hacia la puerta de tu tío. Fue solo por un segundo, pero alcanzó a distinguir a un hombre de negro parado frente a la entrada. Estaba de espaldas, completamente quieto, como si estuviera esperando algo. Dice que fue tan rápido que pensó que lo había imaginado y cuando volvió a mirar ya no había nadie. Pero me juró que lo vio. Era alto, todo vestido de negro y no pudo verle el rostro. Yo intenté no reaccionar demasiado a lo que me decía, pero la descripción me inquietó. Y la próxima vez que se le apareció no estaba sola. Tu tío se encontraba con ella. Estaban comiendo juntos en la mesa del comedor. Tu abuela me dijo que todo parecía normal, pero de repente notó que Oscar empezó a ponerse muy pálido. Su rostro estaba casi gris y parecía que apenas podía respirar. Ella le preguntó qué le pasaba, y él, con la voz baja pero completamente seguro, le dijo que había alguien debajo de la mesa. Cuando mi madre me dijo eso, mi escalofrío fue inmediato. Ella me miró, esperando mi reacción, pero no dije nada. Tu abuela pensó que estaba bromeando, delirando, dijo, casi en un susurro. Pero me confesó que lo dijo con tanta seriedad, tan convencido que no pudo ignorarlo. Así que se inclinó para levantar el mantel y mirar debajo. Me aseguró que alcanzó a ver la pierna de alguien. Era delgada, sucia y descalza, arrodillada bajo la mesa. El pie estaba cubierto de tierra, con la piel áspera. Tu abuelita no podía moverse, ni siquiera gritar. Sentía como si el miedo la hubiera atrapado. Las imágenes que describía mi mamá se formaban vívidas en mi cabeza, como si pudiera ver lo que ella me contaba. De repente tu abuela se levantó de golpe, gritando. Con mucho miedo y lentamente se acercó para volver a mirar, pero ya no había nada. El piso estaba vacío. Mi madre no es de imaginar cosas, Gustavo. Me lo contó con un miedo en los ojos que no le había visto antes. Me decía mi madre con voz preocupada. Yo me quedé en silencio por un momento. Una cosa era que mi tío tuviera visiones sin sentido, pero la otra era que a mi abuela también le pasara. Yo ni siquiera sabía qué pensar. Mamá pasaba más tiempo con su familia. Ahora no solo se encargaba de sus padres, también de su hermano, que seguía empeorando. Mi papá ya no ocultaba su molestia. Y una noche, cuando mi madre llegó tarde, la discusión que habíamos estado evitando finalmente estalló. Mi padre, sin levantar la vista de su plato, soltó la pregunta que ya esperaba. ¿Otra vez con ellos? Mi mamá se giró lentamente, apoyándose en la encimera. Uriel, ya te lo expliqué. Mis papás no pueden solos y Oscar está peor. Siempre está peor, respondió él, su voz cargada de frustración contenida. ¿Y qué esperas? ¿Que de repente cambiara? Eso no significa que sea tu responsabilidad. Si no me hago cargo yo, ¿quién lo hará?, replicó mi madre. Que se encargue él mismo, respondió, ahora más alto. Es adulto, se metió en esos problemas y ahora tú lo estás cargando como si fuera un niño. No puedes seguir sacrificándote por él. Mi papá estaba muy tenso. Es mi hermano, Uriel. No puedo simplemente darle la espalda, no cuando está así, dijo mamá con un tono desesperado que pocas veces había escuchado en ella. ¿Y nosotros qué?, preguntó mi padre.
¿Qué hay de este hogar? ¿Qué hay de Gustavo? Ya no estás aquí. Pasas todo el día allá y cuando vuelves apenas tienes energía. ¿De verdad crees que esto está bien? Oscar no va a cambiar y tus papás no te valoran, nunca lo han hecho. No puedes cargar con todo, tarde o temprano te va a romper. Mi mamá lo miró como si lo que había dicho la hubiera lastimado, pero no respondió de inmediato. No digas eso, Uriel, dijo al fin, con un tono que intentaba calmar las cosas. No te lo digo porque quiero herirte, lo digo porque es la verdad, continuó, su voz firme pero sin gritar. ¿Te acuerdas de cuando estuviste enferma durante semanas y no vinieron ni una sola vez a verte? Dijeron que estaban ocupados, que no podían dejar a Oscar solo, como si fuese un niño. ¿O qué hay de cuando te resbalaste en la cocina y te lastimaste el pie? Tuviste que arreglártela sin ayuda porque ellos no podían. Su esposa solo se quedaba callada viéndolo. ¿Y qué hay cuando empezamos a construir este lugar?, agregó, señalando alrededor. ¿Te acuerdas? Nos costó sudor y lágrimas. Pero ellos ni siquiera se ofrecieron a ayudarte porque, según ellos, Oscar necesitaba más, siempre Oscar, ¿verdad? Son mis padres, exclamó mi mamá, ahora levantando la voz. No puedo simplemente ignorarlos, Uriel, no importa lo que hayan hecho o dejado de hacer. No puedo dejarlos solos, no en el estado en el que están. ¿Ni qué hay de ti?, respondió mi papá con un tono más bajo pero cargado de frustración. ¿Quién se preocupa por ti además de tu hijo y de tu esposo? Porque te aseguro que ellos no. Tú estás rompiéndote por tu familia y ni siquiera lo están notando. A pesar de la discusión que tuvo con papá, mi mamá empezó a quedarse a dormir en casa de mis abuelos. Cada día la notaba más cansada. Ni siquiera parecía darse tiempo para descansar o al menos un respiro. Sabía por sus palabras que mi tío estaba cada vez peor y ella era quien se quedaba con él toda la noche. La siguiente parte del relato será narrada por Alondra, la madre de Gustavo. Esto para que la historia sea mucho más fácil de seguir. Desde hace días he sentido un cansancio que no se va, como si se me hubiera instalado en mis huesos. Ya no solo es físico, es como un peso que llevo a todas partes y que a veces pienso que me está aplastando. Las discusiones con Uriel tampoco ayudan. Cada palabra que cruzamos se siente como una piedra que ambos cargamos. Y aunque sé que tiene razón en algunas cosas, no puedo evitar sentir que estoy atrapada entre mi familia y mi hogar. Por más que intento explicárselo, mi marido no lo entiende del todo. Mi obligación hacia mis papás, hacia Oscar, no es algo que pueda dejar de lado. A veces me pregunto si es más por amor o por culpa. Tal vez un poco de ambas. Pero lo que sé con certeza es que no puedo dejarlos solitos. No cuando las cosas están así. Hace una semana tomé la decisión de quedarme en la casa de mis padres por unos días. Ellos no me lo pidieron, pero como mi papá estaba cada vez más débil y mi mamá ahora mostraba esas manchas extrañas en la piel, no podía hacerme la ciega. Mi padre había comenzado a perder mucho cabello. Cada mañana encontraba mechones en la almohada o en el sillón donde pasaba casi todo el día. Mi madre dice que no es nada, pero he visto cómo esconde las manchas en sus brazos con mangas largas. Ella siempre ha sido fuerte, siempre minimiza todo. Sin embargo, yo sé que está preocupada. De repente la encontraba distraída, como si su mente estuviera en otra parte. A veces la veía sentada en la sala, mirando al vacío, perdida en sus pensamientos. Y luego estaba Oscar, todo parecía girar en torno a él. Su comportamiento era cada vez más extraño. A veces no dormía y cuando lo hacía, se despertaba gritando o sudando, como si estuviera huyendo de algo en sus sueños. En otras ocasiones lo encontraba sentado en el comedor, simplemente mirando la mesa, como si estuviese esperando a algo o a alguien. Sus ojos, que siempre habían tenido brillo, ahora estaban apagados, llenos de un miedo que no podía entender.
Uriel siempre dijo que era culpa de sus decisiones, que todo lo que pasaba con mi hermano era consecuencia de sus propios errores. Y aunque mi marido no lo decía en voz alta, yo sabía que también culpaba a mis papás por protegerlo tanto. Y aunque me costara, quizás tenía razón. La primera noche que decidí quedarme en la casa de mis papás, algo en mí se movía entre la ansiedad y la incomodidad. No era la primera vez que dormía ahí desde que me casé, pero en esta ocasión era distinto. Pensé en todo lo que mi mamá me había contado. El hombre de negro al final del pasillo, el bulto bajo la mesa que había visto tan claramente. Antes de salir de mi casa, había decidido llevar conmigo un pequeño frasco de agua bendita que tenía guardado en mi buró. Cuando mis papás se acostaron, comencé a caminar por la casa, dejando caer unas gotas en los lugares que parecían más oscuros, más pesados. El agua bendita no solo era un símbolo de protección. En ese momento era lo único que me daba un poco de consuelo en ese lugar. Terminé quedándome en el cuarto con Oscar. No había mucho espacio, pero puse un tendido de sábanas en el suelo al lado de la cama. Pensé que sería más fácil estar cerca si necesitaba algo. Dormir ahí no era sencillo. Por las madrugadas, a menudo escuchaba a mi hermano respirar de manera agitada, como si estuviera atrapado en un sueño pesado del que no podía salir. Había veces en que murmuraba cosas en voz baja, palabras que no entendía y que en ocasiones carecían de sentido. Siempre dejábamos la ventana entreabierta para que entrara algo de luz del patio, un pequeño respiro en medio de tanta oscuridad. Desde donde yo dormía en el suelo, podía ver el espacio bajo la cama, un hueco que siempre trataba de ignorar, aunque inevitablemente mi mirada terminaba cayendo ahí. Una noche algo me despertó. Sentí un calor extraño, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado. Mi frente estaba húmeda y al principio pensé que simplemente era el calor del ambiente. Me moví un poco para cambiar de posición y fue entonces cuando lo vi. Había alguien debajo de la cama. La luz tenue que entraba por la ventana apenas iluminaba, pero era suficiente para distinguir una silueta. Parecía un hombre acostado boca arriba, con la cabeza girada hacia donde yo estaba. Pude ver el contorno de su rostro, aunque no con claridad, y sentí como el estómago se me hundía. Mi primer pensamiento fue que era mi hermano, aunque no tenía sentido. ¿Qué estaría haciendo ahí? «Oscar», pregunté, tratando de mantener la calma. Aunque algo en mi pecho se agitaba con fuerza, mi voz sonó más baja de lo que esperaba. No hubo respuesta. Tragué saliva y pregunté de nuevo, esta vez con un poco más de fuerza. «¿Todo está bien?» El silencio fue lo único que obtuve. La figura no se movió, no hizo ningún sonido. Algo en esa quietud me puso más nerviosa. Mi respiración se aceleró mientras intentaba encontrar alguna explicación lógica. Quizá estaba dormido, pensé, pero ¿por qué estaría ahí abajo? Decidí sentarme, con las piernas todavía extendidas en el suelo. Mi cabeza comenzó a doler ligeramente, como si la tensión me estuviera alcanzando. Fue entonces cuando giré el rostro hacia la cama y lo vi. Oscar estaba ahí, acostado sobre el colchón, sudado y pálido como papel. Me levanté de golpe, casi tropezando con las sábanas. Mi corazón latía muy rápido. Encendí la luz de la lámpara junto a la cama y el resplandor repentino iluminó todo el cuarto. Mi hermano seguía inmóvil, con su rostro húmedo y una expresión que no entendí, entre el cansancio y el miedo. Me arrodillé lentamente, aunque cada fibra de mi cuerpo me pedía que no lo hiciera. Con mi mano temblorosa levanté la colcha y miré. Ahora el espacio estaba vacío, solo las sombras habituales y el polvo acumulado que siempre había ahí. Pero yo sabía lo que vi.
Miré a Oscar de nuevo, esperando que él me dijera algo, pero no lo hizo, estaba dormido. Seguía mirando al techo, respirando con dificultad, como si estuviera completamente agotado. Esa noche no dormí más. Me quedé sentada en una esquina del cuarto, mirando a la cama, esperando que no volviera a pasar algo así. Y aunque intenté convencerme de que había sido mi imaginación, en el fondo sabía que no lo era. Algo o alguien había estado ahí, y esa certeza era lo que más me aterraba. En los siguientes días, el doctor de la familia comenzó a ponernos a todos bajo algún tratamiento. Mi papá tomaba pastillas para la presión, mi mamá estaba con cremas para las manchas en su piel, y yo misma con vitaminas porque según el doctor parecía agotada. Pero quien realmente estaba peor era mi hermanito, cada vez más pálido, con los ojos hundidos y ojeras tan oscuras que parecía que no dormía en absoluto. Apenas comía y cuando lo hacía era como si masticar le costara un esfuerzo enorme. Sus manos temblaban constantemente y su mirada estaba perdida, como si viviera en un lugar al que nadie más tenía acceso. Aunque intentábamos seguir las indicaciones médicas, parecía que nada mejoraba. Cada vez que miraba a Oscar, sentía que estaba viendo a alguien que se me deshacía poco a poco. La atmósfera de mi casa también era distinta. Mi esposo ya no me decía nada. Su silencio era peor que las discusiones de antes. Se limitaba a sentir o murmurar algo breve, pero sus ojos evitaban los míos. No necesitaba palabras para entender lo que pasaba. Su frustración estaba ahí, en cada gesto contenido. Gustavo, mi hijo, en cambio, intentaba llenar el espacio con preguntas. Se sentaba conmigo en la mesa mientras yo tomaba un café en silencio. ¿Cómo están los abuelos? Y mi tío, ¿has visto algo más? Era evidente que lo que le había contado antes lo tenía intranquilo, pero no quería preocuparme más. No pienses eso, hijo, todo está bien. Yo le respondía, aunque mi voz siempre con esa falta de firmeza que habría querido. Una noche, después de que mis papás y Oscar se hubieran acostado, me quedé sola en la cocina. Había lavado los trastes y dejado todo en orden, pero no podía dormir. Sentía un peso en el pecho, como si el silencio de la casa fuese demasiado fuerte. Busqué el rosario que siempre llevaba en el bolsillo y me senté junto a la mesa. Rezarlo siempre me daba algo de paz, un pequeño refugio para mi mente. Pero esa noche las palabras parecían no bastar. Mientras pasaba las cuentas entre mis dedos, mi mente comenzó a llenarse de recuerdos. Era como si la oscuridad de la cocina trajera consigo todos esos momentos que había intentado guardar en el fondo de mi memoria. Pensé en mi vida, en todo lo que había pasado para llegar a ese punto, y me encontré volviendo una y otra vez a la misma pregunta: ¿cómo había llegado a cargar tanto sin darme cuenta? No podía ignorar lo que había sentido toda mi vida, el constante desequilibrio entre lo que yo daba y lo que recibía de mis papás. Había tantas veces en las que los había necesitado y ellos simplemente no estaban ahí. Como cuando Gustavo era pequeño y se enfermó. Uriel y yo estábamos desesperados porque no teníamos suficiente dinero para comprar los medicamentos que necesitaba. Recuerdo haber ido a la casa de mis papás, confiando en que podrían ayudarnos. Pero lo único que recibí fue «Eso le toca a tu esposo, Alondra, es su responsabilidad». Esa respuesta me había dolido más de lo que quise admitir. Sobre todo porque sabía que a Oscar le prestaban dinero cada vez que lo pedía, sin importar si lo usaba para negocios fallidos o para cubrir sus malos hábitos. Pensar en eso me hizo apretar el rosario con más fuerza. Aún así, nunca fui capaz de reclamarles nada. Siempre intenté ver lo mejor en ellos, buscar una explicación para sus decisiones. Me decía que no lo hacían con malicia, que simplemente eran así, que no sabían cómo manejar ciertas cosas. Me repetía que eran mis papás y que como hija
Tenía que quererlos y estar para ellos sin importar lo que pasara. Pero era imposible no recordar los comentarios que tantas veces había escuchado de otras personas. Tus papás siempre hacen más por Oscar. Yo siempre respondía lo mismo, como si estuviera programada. Está bien, él lo necesita más. Pero en el fondo esas palabras se clavaban en mí como pequeñas espinas. No podía cortar esos lazos, no importaba cuánto dolieran. Algo en mí siempre buscaba su aceptación, su cariño. Quizá porque nunca lo había sentido del todo. Siempre había tenido miedo de perderlos, de que dejaran de quererme. Aunque muchas veces sentía que no sabían cómo demostrarlo. Esa contradicción era algo con lo que había aprendido a vivir. Pero en noches como esa, cuando el silencio y mis pensamientos eran demasiado fuertes, me resultaba insoportable. Miré el rosario en mis manos y suspiré. Había pasado mi vida justificando sus actos, buscando razones para no sentir resentimiento, pero no podía evitar preguntarme cuánto más podía cargar. Pensar en todo eso me llenaba de una tristeza que no podía explicar. La cocina estaba fría y la luz tenue de la lámpara sobre la mesa parecía apenas iluminar el espacio. Sentí una soledad profunda, aunque sabía que mis papás y mi hermano estaban en habitaciones contiguas. Pero eso no era nada nuevo. Era lo mismo que había sentido en tantos momentos anteriores. La misma soledad que me había acompañado cuando supe que no podía contar con ellos. Cuando entendí que para mis padres siempre habría alguien más importante que yo. Los días siguientes fueron extraños, como si la casa misma estuviera perdiendo vida. Había algo en el ambiente que me hacía sentir observada. A menudo, mientras estaba sola, notaba movimientos por el rabillo del ojo, figuras que apenas alcanzaba a distinguir. Sabía que no podía ser nadie más y me repetía a mí misma que era el estrés. El cansancio acumulado, las largas noches sin dormir. No había otra explicación lógica, o al menos eso quería creer. Lo peor era que cada vez que intentaba ignorarlo, algo volvía a recordarme su presencia. A veces veía una silueta en las esquinas de las habitaciones, una sombra que no debería estar ahí. En otras ocasiones, cuando pasaba frente a una puerta abierta, sentía que algo se movía en el interior. Para calmarme, seguía rociando agua bendita en todos los rincones de la casa. Caminaba con el frasco en la mano, echando unas gotas en las habitaciones, los pasillos e incluso en el comedor. Mi mamá comenzó a ayudarme con el rosario. Nos sentábamos juntas por las noches, murmurando las oraciones en voz baja, mientras la casa permanecía en silencio. Decía que también lo hacía por Oscar, porque parecía que nada podía mejorar su estado. Fue una mañana, mientras cambiaba las sábanas de mi hermano, que algo llamó mi atención. Había una mancha oscura en el colchón, justo debajo donde él dormía. Me acerqué más para verla mejor. Era como si el sudor de mi hermano hubiese dejado una marca, pero no era normal. El color era extraño, casi negro, y la textura parecía pegajosa. Pasé un trapo húmedo para limpiarla, pero la mancha no desapareció por completo. Me quedé mirándola por un momento. ¿Qué era lo que estaba pasando con él y qué era lo que estaba pasando con la casa? Esa misma tarde, mientras doblaba las sábanas, el pensamiento cruzó mi mente. Tal vez debía buscar ayuda, pero no de médicos. Había escuchado a vecinas hablar de curanderos, de personas que sabían cómo tratar estas cosas, que entendían lo que la ciencia no podía explicar. Pero yo nunca había creído en eso. Me parecía absurdo, una solución demasiado fuera de la realidad. Aún así la idea no se fue. Seguía rondándome mientras caminaba por la casa, mientras veía a mi mamá sentada en silencio y a mi papá cada vez más frágil, y sobre todo a Oscar hundiéndose cada día más. Me hubiese gustado poder hacer algo a tiempo. Aún recuerdo muy bien la noche en que mi hermano perdió la vida.
No sé cuánto tiempo había pasado desde que me quedé dormida junto a la cama. El cansancio de los días previos me había vencido, aunque intentaba resistirlo. Me encontraba en la silla que había colocado junto a él. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido pesado de su respiración, algo que ya se había vuelto común para mí. Fue un ruido fuerte, casi un gorgoteo, lo que me despertó de golpe. Abrí los ojos y por un segundo no entendí qué estaba pasando. Pero entonces lo vi. Oscar estaba retorciéndose en la cama, sus manos aferrándose a las sábanas y de su boca salía algo oscuro y espeso. Me levanté tan rápido que casi tiré la silla al suelo. Corrí hacia él y lo agarré de los hombros, intentando que se calmara. Tranquilo, tranquilo, estoy aquí. Pero él no podía escucharme. Su cuerpo se movía frenético, como si estuviera luchando contra algo que lo estaba consumiendo desde adentro. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y en ellos vi algo que me rompió por completo. Era miedo. Vi cómo el vómito seguía saliendo de su boca y me di cuenta que no podía respirar. Se estaba ahogando con su propia vida. Sus manos intentaron aferrarse a mi brazo, pero su fuerza ya no era la misma. Parecía que estaba luchando con cada aliento, con cada segundo que pasaba. Me incliné sobre él y lo giré hacia un lado con todas mis fuerzas. Tranquilo, hermano, tranquilo, respira, le suplicaba mientras intentaba que el líquido saliera de su boca. Oscar, aguanta, por favor, aguanta, hermano, le grité, aunque mi propia voz se quebraba. Sentí el calor de mis lágrimas cayendo mientras intentaba mantenerlo de lado, sosteniéndolo con todo mi cuerpo. El colchón se manchaba con el líquido oscuro que seguía saliendo, y mi mente se nublaba entre la desesperación y el miedo. Ni siquiera me di cuenta cómo mis padres entraron al cuarto. Oscar dejó de moverse de repente. Su respiración, ya tan débil, simplemente se detuvo. Sus ojos seguían abiertos, pero ya no había nada en ellos. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Lo vi de niño, cuando me ayudaba a cargar los libros de la escuela porque sabía que a mí me costaba caminar con tanto peso. Vi cómo corría detrás de mí cuando éramos pequeños, su sonrisa resonando en el patio mientras jugábamos a las escondidas. Recordé cuando, ya siendo adolescentes, le ayudé a estudiar para un examen extraordinario que tenía. Cuando Gustavo, mi hijo, nació, vi a un Oscar de un lado más tierno. Era joven, pero se emocionó como si hubiera llegado su propio hijo. Este chamaco va a estar grande, decía, mientras cargaba a su sobrino y le hacía caras para que se riera. Las nubes borraban los recuerdos y me transportaban a otros lugares. Mi hermano lo consentía en todo. Le llevaba dulces, le compraba globos en la feria y pasaba horas con él en el patio. Todo se movía delante de mí como imágenes infinitas. También recordé los días felices de cuando era novia de Uriel. Oscar y él se llevaban bien, también que a veces me hacía bromas y parecían mejores amigos. Cuida bien a mi hermana, le decía, medio en serio, medio en broma. Todos esos momentos inundaron mi mente mientras lo veía tendido en la cama, inmóvil, pálido, con la vida escapándose de su cuerpo. Era como si el hermano que conocí, el que siempre tuvo una sonrisa para mí, se hubiera ido mucho antes de esa noche. Pero aún así me aferré a esos momentos, a ese amor que él siempre me demostró de manera particular. Solo quería arrancar ese enorme vacío que estaba sintiendo en el pecho. Después de la partida de Oscar, la casa entera pareció hundirse en un silencio que no habíamos conocido antes. Era un vacío denso, como si las paredes mismas estuvieran de luto. Mis papás no eran los mismos. Mi mamá, siempre fuerte y dedicada, comenzó a apagarse. Sus movimientos eran aún más lentos y pasaba la mayor parte del tiempo sentada en la sala, como si buscara algún consuelo que nunca llegaba. Mi papá, por su parte, se volvió aún más callado. Apenas comía, apenas hablaba. Todo en ellos era tristeza. Una tristeza que no podíamos nombrar, pero que lo llenaba todo.
Yo intentaba mantenerme ocupada, como si eso pudiera llenar los huecos que mi hermano había dejado. Ordenaba las habitaciones, cuidaba de mis papás, pero la casa ya no era la misma. Y con esto me refiero a que antes, donde sentía la presencia que me inquietaba, ahora había algo distinto. Las sombras que anteriormente parecían esconderse en las esquinas ya no estaban ahí. La luz entraba con más claridad por las ventanas y las habitaciones se sentían más ligeras, menos opresivas. Ya no veía figuras por el rabillo del ojo ni sombras al final del pasillo. Esa sensación de ser observada, que me había acompañado por semanas, simplemente se desvaneció. Y aunque eso debía haberme dado paz, lo único que sentía era una melancolía profunda, porque ya entendía lo que significaba. Fuera lo que fuera que había estado con nosotros, se había ido con él. Mi esposo estuvo ahí para mí de una manera que no esperaba. Después de tantas discusiones y silencios, su presencia se volvió mi ancla. No decía mucho, pero estaba cerca, asegurándose de que no me faltara nada. Había noches en las que simplemente se sentaba a mi lado, sosteniendo mi mano en silencio mientras yo lloraba. «No tienes que decirme nada, amor», me decía con voz calmada, llena de paciencia. «Solo quiero que sepas que estoy aquí contigo». Y esas palabras fueron un consuelo que no sabía que tenía. La última parte del relato será narrada por Gustavo, el hijo. Estos últimos años han sido una mezcla de pérdida, cambio y aprendizaje para nuestra familia. Mi abuelo falleció hace algunos meses. Fue algo esperado, pero no por eso menos doloroso. Su salud se había deteriorado desde la pérdida de mi tío. Y aunque mi mamá siempre estuvo a su lado, el vacío que dejó su hijo parecía consumirlo poco a poco. A pesar de todo, tuvo una despedida tranquila, rodeado de quienes lo querían. Mi abuela, por otro lado, sigue viva, aunque su cuerpo refleja el paso de los años y los estragos de todo lo que ha vivido. Parece más consciente del valor de mi madre. Algo cambió en ella, en ambos, antes de que mi abuelo partiera. Por primera vez vi a mis abuelos mirar a mi mamá con ojos distintos, con gratitud. Empezaron a valorar las cosas que siempre había hecho por ellos, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Ya no daban por sentado su tiempo ni su dedicación. Para mí fue extraño al principio. Crecí viendo a mi mamá luchar por su atención, por su aprobación, y de pronto parecían verla con otros ojos. La relación entre mi mamá y mis abuelos cambió de forma que nunca pensé posible. Hay menos silencio, menos distancia y más momentos en los que se ve cariño sincero. Un sentimiento que siempre estuvo, pero que quizás antes no sabían cómo demostrar. Mi abuela, a pesar de su fragilidad, se esfuerza por estar presente y apoyarla. Y mi madre, como siempre, sigue cuidándola, pero esta vez sin el peso de la injusticia que solía cargar. Es como si finalmente las cosas hubieran encontrado un equilibrio, aunque nos tomó mucho dolor llegar hasta aquí. Hola huéspedes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por llegar hasta el final del relato. Créanme que significa mucho entrar en sus vidas y compartir con ustedes. Si el relato les gustó, por favor no duden en darle like y compartir. Esto nos ayuda a que nuestra bonita comunidad siga creciendo y cada día seamos más huéspedes. Muchas gracias a todos los países que nos escuchan y todas las ciudades activas que están con nosotros. Esta comunidad es de ustedes, mis huéspedes. Déjenme en los comentarios qué tipo de historias les gustaría escuchar en un futuro. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.